Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Alessandra Nicama, soy directora de CPA de Asociem UPC y junto con Asociem USAT estamos haciendo esta jornada de emisión externado. Ya nos encontramos en la semana de ginecobstetricia con la ponencia que tiene el tema sangrados en la gestación y diagnóstico diferencial a cargo de la doctora Elizabeth Lourdes Alanya. Ella es médico ginecobstetra egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Salem Gonzaga de Ica. Labora en el Hospital Augusto Hernández Mendoza en Ica y es especialista en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Entonces, doctora, le doy el pase. Ya tiene la opción de compartir pantalla para que pueda empezar con la exposición. Ok, Chicos, aprovechen esta información y también prepárense para la trivia del final de la expo. Gracias, doctora. muy buenas tardes. Vamos a compartir entonces la pantalla para iniciar la presentación. A ver, permítame un momentito. Perfecto. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora. Listo. Entonces vamos a dar inicio a la presentación del tema sangrados en la gestación y diagnóstico diferencial. En primer lugar, quiero agradecer a, a la estudiante Anicama, Alessandra Nicama, quien ha tenido la gentileza de invitarme para poderles dar esta ponencia, y al Comité Permanente Académico, al cual pertenecen todos ustedes, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, empezamos la ponencia. A ver, ¿por qué es importante el sangrado durante el embarazo? El sangrado durante el embarazo es una de las situaciones obstétricas que con mayor frecuencia se presentan y por las cuales las pacientes acuden a un centro asistencial para poder ver qué es lo que está pasando. Es la primera preocupación que tienen las pacientes. Entonces, la importancia del sangrado durante la gestación es porque es uno de los principales motivos de consulta obstétrica en cualquier centro hospitalario, en cualquier centro particular, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene el que una mujer sangre durante la gestación? Es porque existe riesgo de pérdida gestacional o de complicaciones maternas. Es por eso que se considera el sangrado durante la gestación, el parto o el puerperio, una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad materna y fetal o neonatal, ¿no? ¿Y cómo vamos a clasificar estas hemorragias? Pues estos sangrados durante el embarazo. Hay sangrados que se presentan en el primer trimestre, sangrados que se presentan en el segundo y en el tercer trimestre. Y de acuerdo a eso es que le vamos a ir clasificando. Si tienen alguna duda o alguna pregunta durante la ponencia, por favor levanten la mano y con todo gusto podemos interrumpir la presentación y poder resolver las dudas que puedan tener sin ningún inconveniente. Muy bien, entonces, ¿qué factores son los que nos pueden predisponer a que una mujer embarazada pueda tener un sangrado? Es algo que ustedes deben tomar muy en cuenta. Por lo que veo, son alumnos que están haciendo externados, son alumnos que ya están a un pasito de ser colegas o de ir a su internado, luego su serum. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a determinar los factores de riesgo que tienen las pacientes y las condiciones obstétricas que nos pueden conllevar a un futuro sangrado en una embarazada. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar? Por ejemplo, pacientes con cesáreas previas. Las pacientes cesarianas anteriores pueden tener en el primero o segundo trimestre tener sangrados. ¿Por qué? Por una implantación anómala de la placenta, por ejemplo. Con mucha más frecuencia estamos viendo en la actualidad placentas que se implantan o se insertan en la cicatriz uterina anterior. Entonces, eso nos puede a nosotros hacer suponer de los riesgos que tiene esta paciente. ¿Qué otra condición en una cesárea anterior puede existir? Por ejemplo, una paciente que tenga una implantación ectópica a nivel del cuello uterino, por ejemplo. O pacientes que durante la evolución de su gestación o durante el parto, si es que es sometida a tener un parto eutóxico, estas pacientes pueden tener una ruptura uterina. Entonces, el tener una cesárea previa ya nos genera el alerta a a las posibles complicaciones que pueda tener nuestra paciente a futuro. ¿Qué otra condición nos puede generar una alerta y la posibilidad que una paciente tenga un sangrado durante el embarazo? Por ejemplo, la multiparidad. Las pacientes multíparas de 4 gestaciones para arriba, algunos dicen 5 gestaciones para arriba,
son gestantes cuyo útero ya no tiene la misma capacidad de contractibilidad que lo puede tener una mujer primípara o que tiene su segunda gestación. Entonces, estas pacientes pueden presentar, por ejemplo, amenazas de aborto y por consiguiente presentar sangrados. O durante el momento del expulsivo presentar una complicación denominada la atonía uterina, es decir, la relajación del útero, la falta de contractibilidad uterina postparto y presentar una hemorragia, ¿no? Entonces, son situaciones obstétricas en las cuales ya vamos teniendo nosotros la alerta de la posibilidad que tengan un sangradito. ¿Qué otra situación? La preeclampsia. La preeclampsia, la enfermedad hipertensiva durante la gestación, es una situación que puede ser tan leve como que solo se le eleva la presión arterial y puede ser tan severa como tener una ruptura uterina, hacer un HELP o hacer una eclampsia, que sería la convulsión. Pero la enfermedad hipertensiva del embarazo puede predisponer a esta situación que estamos mencionando acá, que es el desprendimiento prematuro de placenta y se da sin que la paciente lo pueda percibir o prever y asimismo ni el mismo ginecólogo. Pero el hecho de que una paciente tenga una enfermedad hipertensiva del embarazo, principalmente la preeclampsia, ya vamos pensando en la posibilidad que pudiera presentarse, si es que la paciente nos viene con sangrado, un desprendimiento prematuro de placenta. Y las infecciones, ¿no? Las infecciones de por sí pueden ocasionar alteraciones en la adherencia placentaria y ocasionar sangrados en cualquier trimestre de la gestación, en el primero, segundo o en el trimestre, o en el tercer trimestre de la gestación. Entonces son situaciones en las cuales se debe tomar en cuenta para la posibilidad o el riesgo de que nuestra paciente pudiese presentar un sangrado durante el curso de su embarazo. Entonces vamos a empezar con los sangrados del primer trimestre. ¿Qué situaciones se nos presentan en el primer trimestre? En el primer trimestre es la gestación hasta la semana 12, 13, hasta la semana 12 a 13, consideramos nosotros primer trimestre de la gestación. Entonces, ahí nosotros hablamos de las amenazas de aborto. Las amenazas de aborto es una situación en la cual hay la presencia de sangrado con o sin dolor, ya estamos hablando, la presencia de dolor con sangrado o sin sangrado o individualmente cada una de ellas, ya nosotros podemos asignar que esa paciente está presentando una amenaza de aborto. En la amenaza de aborto, la característica principal es que puede haber dolor, puede haber un sangrado leve, y el cuello uterino definitivamente va a estar cerrado. Nosotros no vamos a notar cambios a nivel del cuello uterino. En segundo lugar, podemos tener una patología denominada aborto en evolución. El aborto en evolución es una terminología que engloba varias posibilidades. Una de las posibilidades, por ejemplo, es el aborto inevitable. El aborto inevitable es aquella gestación en la cual ya hay ruptura de las membranas amnióticas, puede o no haber cambios a nivel cervical. El hecho de que se rompan las membranas amnióticas en el primer trimestre es una gestación que sí o sí se va a perder. Es por eso que se le llama un aborto inevitable. Otra terminología es el aborto en curso o el aborto inminente. El aborto en curso o el aborto inminente es aquel en el que tenemos ruptura de bolsas. Puede haber o no ruptura de bolsas, pero ya hay cambios cervicales, ya hay apertura y protrusión de las bolsas amnióticas o del producto de la gestación a través del cuello uterino. Entonces, a eso le llamamos nosotros un aborto en curso o un aborto inminente. Vamos a presentar dolor abdominal y parte de expulsión del contenido. Y cuando ya tenemos la expulsión del contenido, ya podemos hablar nosotros de un aborto incompleto o completo, dependiendo de si quedan o no restos ovulares dentro de la cavidad uterina. Otra situación que se nos puede presentar con sangrados vaginales en el primer trimestre es el embarazo ectópico. Esté donde se encuentre, salvo los ectópicos abdominales. Pero si tenemos un ectópico cervical, un ectópico tubárico, puede haber presencia de sangrado externo. Si es que es un ectópico cervical, por ejemplo, vamos a tener un sangrado externo. Cuando hay un ectópico tubárico, también puede haber sangrados genitales, pero en menor cantidad. Y esto se debe a la deprivación hormonal a nivel del endometrio, al no haberse implantado en esa zona el feto. Entonces, eso produce un sangrado.
pero también puede haber un sangrado intraabdominal, que ese es el más de mayor cuidado porque la paciente puede tener un shock sin que nosotros nos percatemos y de un momento a otro puede tener un dolor intenso y un desmayo y eso nos orienta a la posibilidad de que haya una ruptura de ese embarazo ectópico, un hemoperitoneo y por consiguiente el shock, ¿no? Otra de las patologías que se encuentran en el primer trimestre que nos ocasionan sangrados vaginales es la mola hidatiforme, con todas sus variantes, ¿no? La enfermedad trofoblástica, que puede ser la mola hidatiforme, completa, incompleta, el coriocarcinoma, etcétera, con cualquiera de sus variantes de la enfermedad trofoblástica, de hecho nos va a ocasionar sangrado vaginal. Va a llegar un momento en que vamos a tener un sangrado y tenemos que hacer los estudios para determinar si es o no una enfermedad molar. Una de las características bastante evidentes es el tipo de contenido que se elimina al momento del que se está produciendo el aborto. En un aborto con un embarazo, entre comillas, normal, los restos ovulares son continuos, son membranosos. En cambio, en la mola hidatiforme vamos a encontrar como si fueran una especie de ollejos de uva y a veces completos, lo que nosotros solemos ver en lo que expulsa la gestante, ¿no? Y la otra de las diferencias es la cantidad de beta-HCG que se encuentra en una mujer que tiene un aborto, perdón, una gestación dentro de lo normal a una paciente que tiene una gestación consecuencia de una enfermedad trofoblástica, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud que quisieran manifestar? Si no, continuamos. Bueno, asumo que todo claro. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en los sangrados en el primer trimestre? Como en toda la medicina, el pilar fundamental es la historia clínica. Mediante la historia clínica vamos a determinar cuándo fue su fecha de última menstruación y con eso vamos a poder sacar la edad gestacional de la paciente y poder catalogarla si en qué trimestre de la gestación está. Las características del dolor que tiene nuestra paciente, si es un dolor tipo menstruación, un tipo contracción o si tiene dolor en alguna otra zona del abdomen y las características del sangrado, ¿no? Si es un sangrado marrón, es un sangrado escaso, es un rojo rutilante, si en el sangrado encontramos nosotros restos ovulares y las características de los restos ovulares. Hacemos un examen físico minucioso en el cual tenemos que tomar funciones vitales, ver todo su ectoscopía y en el examen preferencial tenemos que hacer la colocación del espéculo, ver las características del sangrado, ver las características del cuello. Una de las situaciones es que a veces podemos encontrar patologías cervicales que sean las que estén ocasionando el sangrado y no necesariamente son problemas del embarazo, sino patologías propiamente del cuello uterino, pólipos, tumores malignos, tumores benignos, etcétera, cervicitis, en fin. Entonces tenemos que hacer una evaluación cervical y después de la especuloscopía hay que hacer un tacto vaginal, ¿no? Y el tacto vaginal nos va a determinar si ya está aperturado o no ese cuello. Y en tercer lugar, tenemos que hacer estudios complementarios. ¿Qué estudios? Dos principalmente. La ecografía transvaginal, con ello vamos a determinar si el saco gestacional está intrauterino, está extrauterino, si hay embrión o no hay embrión en el saco gestacional, perdón, sí, pues en el saco gestacional, si es que las imágenes son compatibles con una gestación, entre comillas, normal o es compatible con una enfermedad trofoblástica. Y en segundo lugar, si es que no contamos en ese momento con una ecografía transvaginal, también tenemos que complementarlo con una beta-HCG, una gonadotrofina coriónica, la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica. ¿En qué nos va a ayudar? Por ejemplo, si encontramos nosotros un útero vacuo, un útero vacío en el que no hay saco gestacional y la beta-HCG está elevada, entonces tenemos que sospechar en la posibilidad de que se esté tratando de un embarazo ectópico y buscar dónde es que está ese embarazo ectópico. De la misma forma, si nosotros vemos solamente un saco y nuestra beta-HCG está muy, muy, muy elevada, podríamos estar sospechando de la posibilidad de una enfermedad trofoblástica, ¿no? Muy bien.
Luego tenemos nosotros los sangrados en el segundo y tercer trimestre. Los sangrados del segundo y tercer trimestre son 2 o 3 patologías principales las que nos pudieran estar ocasionando un sangrado. En primer lugar, la placenta previa. En segundo lugar, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta y la ruptura uterina, que se está viendo discretamente más frecuente por el hecho del antecedente de las cesáreas previas que tienen nuestras pacientes. ¿Cuáles son las características de cada uno? La placenta previa, ya ustedes saben, es una placenta que se inserta sobre el orificio cervical. Solamente existen dos, la placenta previa total y eh, la placenta previa parcial. La característica clínica es que es un sangrado que no causa dolor. La paciente tiene sangrado, pero no hay dolor y es un rojo rutilante, no es un rojo brillante, el tipo de sangrado que presenta nuestra paciente. A diferencia del desprendimiento prematuro de placenta, en el cual se va a presentar dolor, la paciente va a tener un útero hipertónico y el sangrado, las características del sangrado generalmente son sangrados oscuros, no son sangrados fluidos, rojos vivos, generalmente no. Puede deberse cuando el desprendimiento es muy amplio y desprende incluso las membranas ovulares y sale al exterior. Podemos encontrar ese tipo de sangrado, pero en general, de forma inicial, el sangrado generalmente es oscuro. Y en el caso de la ruptura uterina, podemos ver un sangradito escaso, la coloración es indistinta, puede ser rojo rutilante, puede ser un sangrado oscuro, pero la característica principal es el dolor intenso que va a presentar la paciente en la zona de la cicatriz, de la cesárea previa, y podría o no haber signos de sufrimiento fetal, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en el segundo y en el tercer trimestre? Porque son patologías que son prevalentes en esos trimestres. Como habíamos mencionado, el examen físico, ¿no? El examen físico, la historia clínica en primer lugar, donde la paciente nos va a manifestar las características del sangrado, si es un rojo vivo, si es un rojo oscuro, si es que el dolor es tipo contracción o el útero es hipertónico o no hay dolor a pesar de tener el sangrado. Y en el examen físico tenemos que palpar el útero para determinar si este útero está muy, muy, muy hipertónico, o si el útero está relaflácido, o si se está formando esa banda que nosotros vemos con frecuencia cuando hay una ruptura uterina de la cicatriz anterior, etcétera, ¿no? Entonces vemos todas esas características en el examen físico, incluyendo el sangrado vaginal y las características del sangrado vaginal. ¿Qué exámenes tenemos que solicitar? Principalmente la ecografía obstétrica. En la ecografía vamos a determinar dos cosas. Uno, la localización placentaria, si es que existen o no hematomas en alguna zona alrededor de la placenta. En tercer lugar, vamos a verificar nosotros si es que hay una patología que está también en aumento, que es el acretismo placentario, sobre todo en pacientes que han tenido cirugías uterinas previas, llámese cesáreas, llámese legrados, llámese miomectomías, etcétera. Estas pacientes corren el riesgo de hacer esta situación médica que es la placenta ácreta o el acretismo placentario, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos que hacer pruebas de bienestar fetal. Tenemos que determinar si es que el feto se encuentra en buenas condiciones como para prolongar esa gestación, si es que es un bebé prematuro, o ya se tiene que decidir interrumpir la gestación, ¿no? Entonces, las pruebas de bienestar fetal, el monitoreo fetal, la ecografía Doppler, etcétera, son pruebas importantísimas para definir la conducta obstétrica que vamos a tomar en estas pacientes. ¿Cómo podemos ir haciendo los diagnósticos diferenciales? Por ejemplo, si nosotros tenemos una amenaza de aborto de un embarazo ectópico, si nosotros tenemos una amenaza de aborto y un embarazo ectópico, quien nos va a ayudar de manera importante para definir y definir el diagnóstico es la ecografía obstétrica, porque en estas dos patologías, en estas dos situaciones médicas, vamos a encontrar una beta-HCG elevada, sí. En la amenaza de aborto en una gestación vamos a encontrar la beta-HCG elevada. En el embarazo ectópico también vamos a encontrar una beta-HCG elevada. Si no tenemos imágenes, no vamos a poder determinar si esa gestación está intrauterina o está extrauterina. Lo único que nos va a dar ese diagnóstico va a ser la ecografía obstétrica y principalmente la ecografía endovaginal. Recuerden, para
el primer trimestre de gestación, la ecografía que tiene mucha mayor resolución, se ve mucho mejor, es la ecografía transvaginal. La ecografía obstétrica transabdominal tiene sus limitaciones, sobre todo si la paciente no tiene una vejiga llena. En pacientes obesas también es un poco dificultoso, úteros retroversos o úteros miomatosos. Entonces, hay ciertas dificultades técnicas para la realización de la ecografía obstétrica del primer trimestre. Entonces, la ecografía de elección para el primer trimestre es la ecografía obstétrica endovaginal o transvaginal. ¿Cómo diferenciamos nosotros un aborto incompleto de una bola hidatiforme? ¿La ecografía nos va a ayudar? Sí, por supuesto, pero también tenemos que ver las características clínicas de lo que está expulsando la paciente, del producto de la gestación que ha expulsado la paciente. Si nosotros encontramos un producto de la gestación tipo coágulo, tipo membranoso, ¿cómo les podría explicar? Como si fueran solo membrana, una membrana, como si fuera una bolsa que se hubiera roto, estamos hablando de un aborto incompleto, de una gestación probablemente normal. A diferencia de la enfermedad trofoblástica o la mola letiforme, lo que vamos a encontrar son como pequeños ollejitos de uva, chiquititos, chiquititos, como bolsitas, como globitos pequeñitos en todo el contenido que ha expulsado la paciente. Entonces, esa es la diferencia principal entre el aborto incompleto y la mola hidatiforme. En segundo lugar, otra característica es el tamaño uterino. Para una edad gestacional, por ejemplo, de 8 semanas o 9 semanas, el útero en una gestación, vamos a llamarle normal, de 8 semanas, el útero va a tener un tamaño aproximadamente de 9 centímetros, quizás hasta 10. En una paciente con una enfermedad trofoblástica, una enfermedad molar, con una gestación un tiempo de gestación entre 8 o 9 semanas, podemos encontrar un útero de 12, 13 centímetros, que nos hace sospechar que incluso se puede tratar de una miomatosis uterina. Sin embargo, no es así, y es por el contenido, el tipo de contenido en la enfermedad trofoblástica, ¿no? ¿Qué más en el segundo y tercer trimestre? ¿Cómo podemos hacer la diferencia o el diagnóstico diferencial? Como habíamos mencionado, en la placenta previa es una paciente cuyo sangrado es asintomático o es indoloro. No hay contracciones uterinas. Puede haber compromiso fetal en ambas situaciones dependiendo de la cantidad de sangrado que tenga la paciente, pero clínicamente, la paciente generalmente dice estoy sangrando, pero no manifiesta ningún tipo de dolor, ningún tipo de contracción. A diferencia del desprendimiento prematuro de placenta, en el que sí hay un incremento en el tono uterino, puede haber contracciones irregulares dolorosas en la paciente. Y el tipo de sangrado también. En una paciente con placenta previa, generalmente, como la placenta está exactamente implantada sobre el cuello uterino, el tipo de sangrado va a ser un sangrado rojo, vivo, fluido, a diferencia del desprendimiento de placenta, cuyo sangrado es más oscuro, incluso con presencia de coágulos, porque se ha ido organizando desde que se desprende la placenta hasta que llega a la parte externa, ¿no? Y cuando hablamos de basa previa versus ruptura uterina, la basa previa es un sangrado estrepitoso, es como si abriéramos un caño, un sangrado fluido, intenso, eh, como si fuera, no, es la ruptura de un vaso que está ahí justamente en el cuello, entonces el sangrado va a ser completamente profuso y es una emergencia obstétrica en la que se tiene que entrar inmediatamente a sacar al producto y parar el sangrado, ¿no? A diferencia de la ruptura uterina, que el sangrado puede ser escaso, la basa previa es indolora también, a diferencia de la ruptura uterina, que sí es muy dolorosa. Se presenta una banda en la zona del hipogastrio, muy característica como un hundimiento de la piel, producto de la ruptura de la zona donde se ha producido donde se ha hecho la cicatriz de cesárea anterior, ¿no? Entonces, esas son más o menos algunas de las características que se deben tomar en cuenta en este tipo de situaciones obstétricas, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordar a la paciente? Tenemos que ver sus signos vitales, tanto de la madre como del feto. Nosotros tenemos que evaluar su presión arterial, su pulso, y ya vamos a conversar por qué es importante la evaluación de la presión arterial y del pulso, su estado de conciencia, el volumen de sangre que aproximadamente esté perdiendo,
Tenemos que estabilizar a la madre. Siempre que tengamos una paciente con sangrado, debemos habilitarle una vía, y si es que hay mucho sangrado, lo ideal es habilitar doble vía, ¿no? Uno en cada brazo, uno para pasar la reposición de sangre o volumen, y el otro es para la administración de los medicamentos y todos los fluidos que quisiéramos pasarle, ¿no? Y definitivamente el manejo específico. Si es una patología del primer trimestre, solo es una amenaza de aborto, pues podemos darle nosotros progesterona, reposo, etcétera. Si es un sangrado mayor con un aborto incompleto, pues tenemos que proceder a hacer la limpieza de la cavidad uterina con la técnica que se escoja en ese momento, que se tenga a la mano, sea un legrado convencional o sea un AMEU. Y en el caso de que sea un segundo o tercer trimestre, tenemos que hacer la valoración materna, cuán grave está la madre y cuán severo está comprometido el feto, para tomar la decisión de si es un bebé prematuro. ¿Nos da tiempo como para que ese bebé se madure? No nos da tiempo, hay que sacarlo inmediatamente. Ya está a término, lo puedo sacar en ese momento, le puedo dar chance de un parto vaginal, en fin. Entonces, lo que se tenga que decidir, hay que hacer un manejo específico como está mencionado acá. No quiero dejar de pasar esta patología, la hemorragia postparto. Si bien es cierto, no es un sangrado propiamente del embarazo, pero sí es un sangrado que se va a presentar al culminar el embarazo, que es el periodo más crítico dentro de toda la gestación, por el riesgo que implica de morbilidad materna y sobre todo de mortalidad materna. Ustedes ya deben de saber que la hemorragia obstétrica, generalmente la hemorragia posparto, es en algunas zonas la primera causa de muerte materna, en algunas zonas la segunda causa después de la enfermedad hipertensiva o la preeclampsia. En las zonas rurales y urbano marginales ocupa el primer lugar eh, como causa de muerte obstétrica en una mujer gestante, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar y saber muy bien los conceptos, porque los conceptos pueden estar variando y como que han ido variando a través de los años. Para la OMS y la FIGO, hace algunos años, se consideraba que hemorragia obstétrica era toda pérdida sanguínea mayor de 500 mililitros cuando se producía un parto vaginal y 1 litro cuando se producía una cesárea. La Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia menciona, para ellos es la pérdida mayor de 1000 mililitros, sea por parto normal o sea por parto por cesárea, o la pérdida de sangre acompañada de signos o síntomas de hipovolemia en 24 horas. Actualmente, el concepto actual que se maneja para definir hemorragia posparto es aquella hemorragia, sea el volumen que sea, pero que ocasione compromiso hemodinámico en la paciente. Nosotros no sabemos cómo llega nuestra paciente. Si una paciente que viene con 8 gramos de hemoglobina, de repente perder medio litro, que no es entre comillas mucho, o 300 mililitros, ya la descompensa a la paciente. Eso es una hemorragia posparto para ella. Como puede ser una paciente que tenga 17 de hemoglobina, pierde 1 litro y no le ocasiona ningún tipo de trastorno de compromiso hemodinámico. Si bien es cierto, por el volumen se podría considerar una hemorragia posparto, pero no le está afectando en todo su sistema o toda su hemodinamia, ¿no? Entonces, el concepto actual de hemorragia posparto, según la OMS y la FIGO, es una hemorragia que esté ocasionando un compromiso hemodinámico en la paciente. ¿Qué nos causa las hemorragias posparto? Ustedes ya deben de conocer, súper conocido por todos, es las 4T, ¿no? La T de tono, cuando hay una atonía, una hipotonía uterina; el T de trauma, cuando tenemos, perdón, perdón. El T de tono, cuando nosotros encontramos una falta de contractibilidad en el útero. La T de trauma, cuando encontramos nosotros, por ejemplo, una ruptura uterina, desgarros vaginales, etcétera. La T de tejido, cuando encontramos nosotros restos ovulares dentro del útero, no hay una expulsión completa de las placentas o de las membranas ovulares. Y la T de trombina, que se refiere a todos los trastornos de coagulación que pueda tener la paciente previamente, ¿no? Para algunos autores, como está mencionado aquí, hay una quinta T, que es el tiempo.
la T de tiempo. Y verdaderamente para los que nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de esta naturaleza, el tiempo es oro. Los minutos son preciosos en la paciente, el tiempo es precioso en la paciente. Si es que nosotros no tomamos decisiones de manera rápida, podemos ocasionar en el tiempo incluso hasta la muerte materna, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Y el tiempo para tomar decisiones, para hacer la restitución de la sangre o de los componentes que esté perdiendo nuestra paciente. Una de las, de las situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta es poder determinar el volumen de pérdida. Hay muchas maneras de poder determinar el volumen de pérdida. Este es un cuadrito muy conocido para poder clasificar si hay una pérdida de primer grado, segundo, tercero, cuarto grado. De acuerdo a la pérdida sanguínea, vamos sospechando y vamos viendo su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su frecuencia respiratoria, su gasto urinario, su estado mental, etcétera. Entonces, ustedes vean aquí lo importante que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial para poder determinar si está en una pérdida sanguínea tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. A veces no tenemos mucho tiempo para poder terminar el gasto urinario, etcétera, y nosotros nos valemos de algo que está muy bien implementado, que es el índice de shock. El índice de shock es la medición o la división de la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. En condiciones normales, en una persona no gestante, los valores normales van entre 0,5 a 0,7. En una gestante, el valor normal es menos de 0,9, es decir, si nosotros tenemos un índice de shock de más de 0,9, podemos estar nosotros sospechando de que la pérdida sanguínea es más allá de 1 litro. Y si eso se acompaña de síntomas neurológicos como somnolencia, letargo, agitación, etcétera, y el índice de shock mucho más alto, la pérdida sanguínea puede ser incluso de 2 o más litros, ¿no? Para poder actuar de manera rápida. Y es lo más rápido que podemos tener. Tenemos una paciente que está teniendo un sangrado, inmediatamente se le dice al personal que a ustedes los esté asistiendo, tómale la presión y el pulso, divides tu frecuencia cardíaca sobre su presión sistólica, te sale el índice de shock y con eso puedes ir tomando decisiones de forma inmediata. Y no tenemos que estar esperando hasta que salga la hemoglobina y de acuerdo a los valores de hemoglobina poder determinar cuánto de volumen es que le tengo que reponer a la paciente. Ténganlo en cuenta y esto lo pueden utilizar no solamente en hemorragia postparto, sino también en otro tipo de pacientes también. ¿Qué vamos a hacer si nosotros tenemos una hemorragia postparto? Ustedes probablemente en su internado van a poder rotar por ginecología y obstetricia, van a haber situaciones de este tipo y es importante que ustedes lo sepan porque cuando se vayan ustedes a sus serums, ahí no van a tener mucho a la mano y sí es importante que ustedes vayan implementando sus coches, sus claves obstétricas, por ejemplo, para poder tener los elementos a la mano en el caso de que se presentase alguna de estas patologías. ¿Qué vamos a hacer para prevenir una hemorragia posparto? En primer lugar, el manejo activo del alumbramiento. Es una, este, es una aplicación que ya se realiza desde hace mucho tiempo, es una estrategia que se utiliza hace ya bastantes años y que ha dado muy buenos resultados para la prevención de la hemorragia obstétrica. Hace algún tiempo, yo he sido partícipe de eso, nosotros hacíamos un manejo expectante, es decir, salía el bebé y esperábamos a que saliera la placenta. Después que salía la placenta, recién procedíamos de repente a hacer la sutura de la episiorrafia y hacíamos los manejos correspondientes. Sin embargo, los estudios han demostrado que esperar todo ese tiempo hace que la paciente vaya perdiendo sangre poco a poco. Entonces, lo que se ha hecho es un manejo activo del alumbramiento. ¿Y cómo se realiza eso? Es la aplicación, son tres pasos, por decirlo de alguna manera, que se tienen que hacer casi de forma simultánea. Primero es la aplicación de la oxitocina, que se aplica inmediatamente salida a la cabeza y se haya desprendido el hombro fetal. Se coloca una ampolla de oxitocina en la nalga. Una vez que sale el bebé, se hace una
tracción controlada del cordón umbilical, presionando el fondo uterino y traccionando de manera controlada y sostenida la placenta para irla extrayendo. Y una vez que se ha hecho la extracción de la placenta, se procede al masaje uterino a nivel del fondo uterino de manera continua. Entonces, estos son los 3 pasos que hacemos nosotros para el manejo activo del alumbramiento en prevención de la hemorragia postparto que pudiera ser ocasionada por una hipotonía o una atonía uterina. El tratamiento médico, en el caso que tengamos una hemorragia postparto, es la activación inmediata de la clave roja, que es toda una estrategia, es todo un tema que se tendría que en realidad es otro tema como para tratar solo clave roja, pero en síntesis la clave roja es el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario en el que se tiene que ver con qué personal contamos en el momento del evento. Tiene que estar a la mano laboratorio inmediatamente para la toma de las muestras. Tiene que verse si esa paciente puede ser atendida en el establecimiento se ha originado la hemorragia, o tengo que trasladarla, o sea, tengo que tomar la decisión, paciente se queda, paciente se va. Si tomo la decisión de paciente se va, ¿a dónde la voy a referir? Por eso es que dice centro de referencia, ¿no? Entonces, es un trabajo coordinado, es toda una estrategia que no solamente es, algunos establecimientos dicen, tienen su clave roja y la clave roja es una cajita donde está su cloruro, su equipo de venoclisis, su sonda vesical, su oxitocina, su ergometrina, su hemacel, etcétera. Eso no es la clave roja, ese es el kit de clave roja. Pero clave roja en sí es toda una estrategia, un trabajo combinado, multidisciplinario del personal de obstetricia, el médico, la técnica de enfermería, el personal de laboratorio, el de admisión, el chofer, etcétera. Y se tiene que estar trabajando esta estrategia de forma continua, haciendo simulacros permanentes para que en el momento que se produzca el evento, la acción que se tome sea de manera fluida y no recién estar viendo cómo hacemos esto y cómo hacemos lo otro, sino ya se tengan todos los pasos establecidos, ¿no? Muy bien, es un trabajo bonito, por ejemplo, cuando se quiere hacer simulación clínica, lo que es la instalación de una clave roja, es muy interesante. ¿Y qué hacemos si es que ya se nos presentó la hemorragia postparto? Entonces aquí hablamos de un tratamiento correctivo. Una de las estrategias es, por ejemplo, la compresión aórtica y la compresión manual. Estas 3, la compresión aórtica, la compresión manual y el clampaje de arterias uterinas, son estrategias médicas o terapéuticas muy sencillas de hacer, que las puede hacer desde el ginecólogo más experimentado hasta el alumno de externado como cada uno de ustedes. Lo único que hay que saber cómo realizarlo. Si ustedes ven en la parte superior la compresión aórtica, tal cual como ven a ustedes aquí. El puño, un través de dedo por debajo de la zona del ombligo, por encima del útero, y hacemos una compresión sostenida. ¿Cuánto podemos estar comprimiendo? Hasta 10 minutos. No le va a pasar nada a todo el sector que esté por debajo de la compresión aórtica. Toda esta zona no le va a pasar absolutamente nada, ténganlo por seguro. Pero simplemente con hacer la compresión aórtica, nosotros estamos disminuyendo casi un 80% del volumen sanguíneo que va hacia el útero. Entonces nos puede dar tiempo a que quizás la paciente pueda entrar a un centro quirúrgico, nos puede dar tiempo para poder realizar las otras maniobras como el clampaje de arterias uterinas, en fin, nos puede dar tiempo como para poder suturar los desgarros vaginales si es que tuviera un desgarro alguna paciente, o hacer una sutura de un cuello uterino si hay un desgarro de cuello uterino, o hacer un legrado si es que hay retención de restos. Entonces nos da tiempo, ¿por qué? Porque va a disminuir el sangrado a ese nivel. La compresión manual, como ustedes ven, tenemos que introducir todo el puño y hacer como si estuviéramos queriendo aplastar el útero desde la parte externa y la parte interna para cerrar esta cavidad uterina, porque recuerden que el sangrado o la atonía se da porque va llenándose de sangre, no sé si tenga aquí, va llenándose de sangre la zona de la cavidad y eso hace que se distienda la cavidad y que se incremente la atonía uterina, ¿no? Si hacemos esta compresión, disminuimos la cavidad uterina y obviamente las disminuimos el sangrado. El clampaje de las arterias uterinas
denominada la técnica de SEA, por un médico de apellido SEA, un médico mexicano que implementó esta estrategia y que es muy, muy, muy sencilla. Recuerden que las arterias uterinas van a aportar casi el 80% del volumen sanguíneo hacia el útero. El clampaje de esas arterias va a disminuir notablemente el aporte sanguíneo y obviamente la hemorragia que se pudiera estar presentando. Hay una técnica específica, es la tracción del cuello, la colocación de pinzas de anillo, pinzas POSI en las zonas donde va pasando la arteria uterina. Ustedes saben que la arteria uterina corre de forma paralela en la parte externa, lateral externa de ambos lados del útero. Entonces ahí hacemos el clampaje. Y eso que nos da tiempo, muchas veces hacemos la técnica de SEA, dejamos a la paciente ahí con sus pinzas entre 6, 8, 12 horas, sacamos y paró el sangrado. En otras ocasiones nos da tiempo, si es que la corrección es quirúrgica, nos da tiempo para llevarla a un centro quirúrgico, a un quirófano para tomar la decisión definitiva e incluso si ustedes están en una posta, en un centro de salud alejado, les va a dar tiempo para que esa paciente puede ser trasladada al establecimiento donde tengan que llevarla. Y con eso le salvan la vida a una paciente. El balón de Bacri es como una bolsa que tiene que ir dentro del útero. El efecto es compresivo para comprimir las arterias espirales del útero y disminuir el sangrado. El balón de Bacri mínimo debe estar 24 horas. Ah, es un poquito caro. Hay muchos establecimientos que no lo tienen. Y hacemos balones de Bacri caseros, por decirlo así, con el uso de sondas vesicales y de guantes. Algunos utilizaban preservativos, pero los preservativos son muy delgados y no hacen el efecto compresivo en las paredes interiores del útero. Entonces lo que hacemos es utilizar guantes y los guantes los llenamos de suero fisiológico y los introducimos dentro del útero para hacer este efecto compresivo, ¿no? Entonces alguna de estas estrategias pueden ser implementadas por ustedes porque son muy sencillas, su aprendizaje es muy sencillo, pero que puede salvar la vida de una paciente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer una vez que la paciente ya tuvo el evento? Tenemos que hacer una evaluación si es que la paciente debe seguir hospitalizada o ya se le puede dar de alta. Si es que es una gestación, un sangrado durante la gestación, tenemos que reevaluarla. Si decidimos no hospitalizarla, tenemos que hacer una reevaluación entre las 48 a 72 horas, no que se vaya así nomás. ¿Por qué? Porque puede haber un compromiso del bienestar fetal. Perdón, que se está acabando, creo. Puede haber un compromiso del bienestar fetal, entonces tenemos que reevaluar ese fetito y determinar que esté en buenas condiciones, ¿no? Tenemos que hacer el monitoreo fetal continuo. Semanalmente hacemos nosotros su control obstétrico para poder determinar el bienestar de la mamá y del bebé, ¿no? Y un apoyo integral, psicológico, nutricional, etcétera, dentro del control prenatal. Algunos casos clínicos, no sé si alguno se anima. Por ejemplo, si tenemos una mujer de 8 semanas de gestación con un beta-HCG elevado y útero vacío, ¿qué, ¿en qué podríamos sospechar? Sospecharíamos, por ejemplo, de un embarazo ectópico, ¿no? Porque, ay, por Dios, porque eso fue. Ya. Podríamos sospechar, a ver, ajá, muy bien, Stephanie, podríamos sospechar de un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque no hay, le hemos hecho su ecografía, no hay contenido gestacional dentro de la cavidad uterina, pero encontramos la beta-HCG elevada, ¿no? Entonces, ectópico ya tendríamos que buscar dónde está, si está en la trompa, si está es abdominal, etcétera. Muy bien, segunda pregunta. Caso 2. Si tenemos un sangrado indoloro, rojo brillante, a las 32 semanas, ¿de qué sospechamos? A ver si lo pueden escribir. Placenta previa. Muy bien, Fraibel y AJM. Muy bien. Como habíamos dicho, sangrado indoloro, rojo vivo, independientemente de la edad gestacional, la primera posibilidad es la placenta previa. Y un tercer casito, a ver. Sangrado oscuro las 37 semanas con útero hipertónico.
Ya, DPP sí, RPP no, DPP, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta. muy bien, jóvenes. Entonces, ay, no quiere avanzar este. No sé por qué no quiere. Ahí está. Uy, perdón, perdón. Entonces, como conclusiones de la presentación, el pilar de toda la evaluación obstétrica es el control prenatal. En el control prenatal, nosotros vamos a poder determinar si la paciente tiene o no esos factores de riesgo que habíamos comentado hace un momento. Podemos hacer la evaluación continua de las pacientes que ya tienen un riesgo para poder definir si su parto va a terminar en cesárea, si su parto va a terminar en un parto vaginal. Podemos evaluar nosotros los riesgos que va a tener esa paciente de podernos hacer una hemorragia posparto, por ejemplo, o cualquier otra eventualidad ante la presencia del sangrado y sobre todo de la hemorragia posparto, el trabajo es en equipo, es un trabajo multidisciplinario cuando se presenta la emergencia obstétrica, en este caso la hemorragia. Tiene que trabajarse con los ginecólogos, los licenciados en obstetricia, el personal de banco de sangre, personal de enfermería, personal de cuidados intensivos, de centro quirúrgico, en fin, de medicina interna, etcétera. Es un trabajo en el que todos tenemos que apoyarnos mutuamente en beneficio de la paciente y evitar una muerte materna, ¿no? Y por último, tener un enfoque general, sistémico, para poder definir el diagnóstico y a través de haber definido el diagnóstico, tomar las medidas correctivas y hacer el mejor tratamiento para la paciente, ¿no? Y aquí quería dejarles este pensamiento que a mí me parece muy interesante y muy lindo. A través de los años uno va dándose cuenta que la vida pasa demasiado rápido y a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo, ¿no? Y por eso Mahatma Gandhi decía, vive como si fueras a morir mañana. Si sabes que te vas a morir mañana, hoy día vives al máximo. Así vivan el día a día. Y aprende como si fueras a vivir para siempre, porque el médico nunca deja de aprender. Ustedes, me imagino, verán a sus profesores, a sus docentes, muchos de ellos jóvenes médicos, otros ya con años mucho más avanzados y se dan cuenta que a pesar que tienen muchos años, ellos siguen leyendo, siguen aprendiendo porque la medicina, lo que es hoy, en unos días ya no es lo que se utiliza hoy, en algunos meses ya no se va a utilizar. Entonces hay cambios permanentes y si nosotros como profesionales de la salud no nos vamos actualizando, pues nos vamos a ir quedando relegados y eso va en desmedro de la calidad de atención de nuestros pacientes, ¿no? Quería agradecerles a todos ustedes y estoy, Yana, a poder resolver todas las dudas y las preguntas que puedan tener en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la exposición. La verdad que ha sido un tema muy interesante. Nos ha dado las pautas necesarias para nuestra práctica clínica. Y muchas gracias también por el mensaje final. La verdad que es muy bonito para todos nosotros. Vamos a dar unos minutos, unos 2 minutos para las preguntas, si es que Sí, no ha claro, habido algo que no ha quedado claro. tiempo que deseen. Ujú. Luego pasamos a la trivia y nos acompaña ahí para justificar las respuestas al final, Ok. para que no quede ninguna duda. A ver, chicos, sus preguntas al chat o levanten la mano y la doctora los va a leer o va a escuchar. Dicen que cuando no hay preguntas, solo hay dos opciones. O todo ha estado muy claro o nadie ha entendido nada. Espero que sea la primera alternativa. No, definitivamente es la primera, doctora. Sí, está bastante claro, la verdad. Y más con los casos clínicos del final. A ver, ¿el tacto vaginal sigue estando contraindicado para placenta previa? Sí. Sí y no. A ver, hay tactos vaginales y tactos vaginales. Si nosotros tenemos la sospecha, si una paciente viene con sangrado vaginal, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, donde es mucho más aparatoso el sangrado, si es que nosotros lo hacemos de manera inadecuada el tacto. El tacto vaginal se contraindica en placenta previa por el riesgo que hay al introducir nuestros dedos dentro del cuello uterino
y poder decolar la placenta o la placenta que se está presentando en el cuello. Si no me dejo entender, por favor, me dicen, doctora, no entendí tal cosa, con todo gusto. Pero si ustedes realizan un tacto vaginal suave, en el cual solamente se introduzca la yema del dedo para visualizar si es que hay una apertura del cuello, en realidad no tendríamos por qué ocasionarle ningún problema a la paciente. Pero si hacemos un tacto vaginal traumático, en la que a toda costa queremos ingresar con nuestro dedito dentro del cuello uterino, sí podríamos ocasionar mayor sangrado. Espero que eso responda a tu pregunta, ¿no? En líneas generales se contraindica, pero en algunas ocasiones lo hacemos básicamente para ver si, por ejemplo, si hay acortamiento del cuello uterino, si hay apertura del cuello uterino sin necesidad de ingresar a donde podría estar implantada la placenta, ¿no? De nada. ¿Cómo saber que la paciente tiene un útero hipertónico? Tienes dos maneras. A ver, cuando tú estés al lado de una gestante, vas a poner tu manito sobre el útero de la paciente. Y vas a sentir que ese útero, cuando tú lo haces la presión sobre el útero, va a ser como si tú pusieras tu mano sobre tu barriguita y cuando presionas la piel, se va a hundir la piel. Eso es un tono normal, con cierta firmeza, pero eso es un tono normal del útero. Tiene que ser más o menos blando y que pueda remitir esa barriguita. Tú toca la mesa, si estás ahorita en un escritorio, sobre una mesa, toca la mesa y trata de hundir la mesa. No la vas a poder hundir. Se va a ver como un globo duro, como un globo firme, ¿no? Porque la dureza no se ve, pero sí como una firmeza en el útero, se va a ver la firmeza de la barriguita, y cuando tú tocas, va a ser leñoso, duro, como si estuvieras tocando una mesa dura o una piedra dura. Lo que tienes que hacer es percibir eso con tu mano. En la medida que tú vayas practicando y vayas teniendo esa percepción en tu mano, vas a poder lograr identificar cuando un útero es hipertónico o no. Entonces, esa es una forma de poderlo evaluar clínicamente a través de la colocación de tu mano sobre el útero. Y vas a ver que cuando hay una contracción uterina, la contracción uterina tiene un tiempo, no es permanente. Viene la contracción, pasan 3 minutos aproximadamente, o mejor dicho, minuto, minuto y medio, algunas veces 40 segundos, decliva la contracción. Pasan 3, 4 minutos, empieza otra vez la contracción, entre 40 segundos a un minuto, baja y vuelve a ser blando el útero. En el caso de los úteros hipertónicos, es un útero que no deja de contraerse. Uno ve y no hay una relajación uterina. La relajación uterina es la que va a permitir nuevamente el reflujo, el ingreso del flujo sanguíneo hacia el lecho placentario y la oxigenación al feto. Cuando hay un útero hipertónico, esa relajación no permite que pases ese volumen sanguíneo y va a originar una hipoxia en el feto. ¿Me dejo entender? Entonces, uno es clínicamente. Lo segundo es con el uso del monitor fetal. Si ustedes ya han rotado en algún centro hospitalario, en el área de ginecología y obstetricia, o si tienen en sus centros de simulación monitores fetales que se colocan, son unas correitas que se colocan alrededor del abdomen con un tocómetro. El tocómetro tiene una superficie completamente lisa que se coloca en el fondo del útero y que nos va a transmitir el impulso eléctrico y se va a reflejar en una gráfica, en un papel, así como el electrocardiograma, igualito se refleja. En la parte superior ustedes van a ver la frecuencia cardíaca y van a ver las características del monitoreo fetal, y en la parte inferior se registra el patrón de contracciones uterinas. Y ahí se ve incluso la frecuencia de las contracciones uterinas, la intensidad que tienen las contracciones uterinas, la duración que tienen esas contracciones uterinas. Si nosotros vemos una contracción uterina que tiene una buena intensidad y sobre todo sostenida, esa intensidad sostenida, estamos hablando de un útero hipertónico. Pero para quienes muchos centros no tienen un monitor fetal, entonces lo tienen que hacer clínicamente, ¿no? Espero responda a tu pregunta, Azucena. ¿Alguna otra duda, jóvenes?
Listo, doctora. Creo que son todas las preguntas por esta vez. Entonces vamos a pasar el link de la trivia. Lo voy a pasar por el chat y voy a compartir el código para que se puedan unir, chicos. Ya. Damos unos minutos para que se unan. Habemos 15 en sala. Van entrando solo 3. Vamos. Sí, chicos, aprovechen los premios que tenemos para los ganadores de las trivias, que son flashcards con preguntas del DENAM sobre gineco y pediatría y también apuntes y resúmenes exclusivos. Ya, chicos, damos un minutito más. A ver si alguien más se anima y empezamos. Bueno, 8 es ya la mitad, más de la mitad, ¿no? Entonces yo creo que sí podrías empezar. Ya, listo. Yo no puedo ver la pregunta, ¿no? O tengo que entrar también al quiz para poder ver la pregunta. No, luego vamos a compartir Ah, todas las ya. preguntas para poder responderlas. Listo, tenemos nuestra ganadora, Alejandra. Eh, te paso el número por el chat para que puedas decirnos. Y, y a ver, voy a poner las preguntas. Ya, doctora, esas son las preguntas para que pueda justificarlas. Doctora, su micro está apagado.
Ya, a ver, como les decía, en la uno, ¿cuántas personas han acertado? ¿Cómo se puede saber? A ver, ahí tú debes tener. Sí, Un ahí correcto dice, dice, ¿no? sí, Ah, no, una. es el de arriba, no, abajo, 7 correctos y uno incorrecto. Ah, bueno. Ujú. Dice, mujer de 40 años, 2 días de dolor, sangrado vaginal de 7 días, acude al establecimiento para control prenatal. ¿Cuál sería el diagnóstico? La respuesta es todas las anteriores, porque no tenemos a la mano en ese momento nada para poder definir si es una o es otra. No sabemos si es un aborto incompleto, no hay más datos que nos diga eso, no sabemos si puede ser una amenaza de aborto también, porque tampoco tenemos más datos, puede ser un ectópico o un aborto en curso, cualquiera de ellos puede ser, por eso la respuesta correcta es todas las anteriores. Tu siguiente pregunta dice, según el cuadro clínico, ¿qué examen es el de elección para la confirmación diagnóstica? Como habíamos mencionado, la ecografía transvaginal, ¿no? O endovaginal es el examen de elección para poder determinar si es una amenaza de aborto, si es un aborto en curso, si es un ectópico, una enfermedad de trofoblasto, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya está totalmente claro. La tercera pregunta dice, gestación de 11 semanas con dolor, sangrado regular, cervix dilatado. ¿Qué cosa sería? Es un aborto. Si el cuello está dilatado, es un aborto inevitable, ¿no? Porque ya estamos encontrando cambios a nivel cervical. Seguimos, perdón, vendría a ser todavía una amenaza, no, perdón, un aborto inevitable, ¿no? Por lo mismo que hemos conversado. Sigue la 4. Según la COG, se considera hemorragia posparto. Habíamos dicho que según la COG es una pérdida mayor o igual a 1000 mililitros o pérdida sanguínea acompañada de signos y síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas, ¿no? Y por último, la quinta pregunta es posterior al alumbramiento se observa un sangrado genital, a la revisión se observa un desgarro. ¿Cuál es la etiología del sangrado? Según las 4T, habíamos dicho que era el trauma, ¿no? Porque el T de tono viene a ser la contractibilidad uterina, el trauma, todos los desgarros y las laceraciones que puedan existir, ya sea en vagina o en cuello. Eh, el tejido, cuando hay restos ovulares, no hay una expulsión completa, ya sea de la placenta o de las membranas, y la trombina, cuando hay alteraciones de los factores de coagulación en nuestra paciente. Muy bien. Felicitaciones a los que han acertado en la mayoría de sus preguntas. Y bueno, pues no sé si tengan alguna otra inquietud más para poder acompañarlos en este momento. Sí, doctora, por último, en nombre de la Sociedad de Medicina, ay, no se ve, ya. En nombre de la Sociedad de Medicina de SOCIEM UPC y USAT, queremos mostrarle el certificado por habernos acompañado en esta ponencia. Muchas gracias por contribuir a nuestro aprendizaje. La verdad que ha sido una ponencia bastante bonita y completa. Más tarde le hago llegar el certificado también vía WhatsApp para que pueda tenerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Alessandra, y gracias a todos los jóvenes que se han conectado en esta ponencia. Cuando Muchas gusten. gracias, doctora. Listo, chicos, muchas gracias. Los esperamos mañana hay dos ponencias en la tarde. Gracias, chicos.